Creo. Bueno, el otro día habíamos llegado. ¿Qué le pasa? ¿Esto cambió? Esto está. ¿No se ve el puntero ahí? No, tuvimos un problema No, en no. inglés. No sé qué le pasa a esto. Está como distinto. Lo cambiaron y ahora la manito no anda. Ay, Dios. Entonces no se puede señalar más. Algo se tiene que ver. En la clase más temprano, la profesora lo que hizo fue compartir pantalla, entonces se veía el puntero del mouse. No, claro, sí, eso. Pero para hacer eso comparto otra. Lo abro en otro coso esto, pero. A ver, para. No, claro, no está más. No hay más punteros. Esta fue la actualización. Dejarnos sin puntero. Oh, Dios santo. Sí, sí, no, no hay nada. Por favor. A ver, perdón un minuto que lo voy a abrir en otro. Tengo que abrir la misma versión que tengo acá. Increíble. Qué porquería. Eh, Ajá, si hago esto no veo los. No veo el chat. Tengo que poner la ventana del chat en algún lado. Qué desastre. Lo único que usábamos era el puntero y la saca, no se puede usar más. ¿De qué te sirve compartir un archivo si no lo puedes señalar? Increíble. Ahí se ve el PDF y el puntero al mouse, ¿no? Se ve, se ve. Gracias. ¿Cómo paso página? Cuando avanza página. Bueno, ya hemos llegado hasta la definición de cómo calcular el área de una superficie a partir la, de la parametrización y los vectores tangentes, ¿no? Así como habíamos calculado la longitud de una curva integrando la norma del vector tangente de alfa prima. Ahora, para calcular el área de una superficie, la norma que tenemos que tomar es la de el vector normal, digamos, sin normalizar, el producto de los vectores tangentes. ¿Sí? Hacemos los dos vectores tangentes a la superficie, tomamos norma, y si integramos eso sobre todo el dominio de la parametrización, obtenemos el área de la superficie S.
Bueno, si... esto no... Tiene una forma fácil de retroceder la página esta. No. Sigamos un poco para atrás. Nosotros lo que estamos sumando, bueno, lo podemos ver acá, es pedacitos de área. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer la integral de una f, lo que tendríamos que hacer es a cada pedacito de área multiplicarlo por el valor que le asignamos a este subárea P y J, que es un f de algún C y J que esté en ese pedacito de área. ¿Sí? Entonces en cada suma de Riemann lo que tendríamos es esto mismo, pero multiplicado por un f de algún punto que esté en este P y J. Entonces cuando sumemos sobre todo el dominio, lo que obtendríamos es que la integral de una función f es lo mismo que esto, pero multiplicado por f evaluado en la parametrización. ¿Sí? Análogo también a lo que era la integral de un campo escalar de línea, ¿sí? Que era f evaluado en la parametrización multiplicado por la norma del vector tangente integrado sobre el dominio. Bueno, ahora va a ser lo mismo, solo que en lugar de multiplicar por la norma del vector tangente, multiplicamos por la norma de este vector normal armado con los dos tangentes. Entonces, para un... estaba acá, pensé que estaba atrás. Para una función f, ¿sí? El procedimiento en cada subárea es análogo, toma el límite, y lo que obtenemos es la fórmula de la integral de un campo escalar sobre una superficie S, que viene dada por f evaluado en la parametrización, o sea, esto es f de x y, donde a x lo hemos reemplazado por, de x y z, perdón, donde a x lo hemos reemplazado por su expresión en función de v, a y por su expresión en función de v, y a z por su expresión en función de v, multiplicado por la norma del vector normal, integrado sobre todo el dominio de la superficie, ¿sí? El dominio de la parametrización. Bueno, en principio el dominio de la parametrización tiene que ser alguno en el cual podamos hacer la integral doble, así que o es un rectángulo o es alguna región elemental cartesiana, ¿sí? En las cuales podamos aplicar Fubini sin mucho problema. Entonces la idea es, dada f y dada la parametrización, podemos armar esta fórmula. Esto que está acá es la notación. Tengo el campo escalar f integrado sobre la superficie S. Bueno, el diferencial de superficie se suele poner ds. Como es un campo escalar, no hay producto, no hay nada, sino que simplemente la juxtaposición acá de la f y el ds. Esta es la fórmula con la cual calculamos esta integral. F evaluado en la parametrización por la norma del producto de los vectores tangentes integrado sobre todo el dominio de la parametrización. Es muy análoga a la de integral de línea, ¿sí? Así que no es difícil para hacerlo. Lo que cambia es qué es esto que uno está multiplicando acá, ¿sí? Pero bueno, uno se acuerda que si acá hay dos vectores tangentes, hay que hacer algo para transformarlo en uno. Ese algo es hacer el producto y tomar norma. Bueno, por ejemplo, si queremos calcular el área lateral de un cono recto de altura h, con apertura de 90 grados. ¿Sí? Este es el cono z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Donde z va a ir desde 0 hasta h. Bueno, entonces la fórmula del cono es z cuadrado, perdón, igual a x cuadrado más y cuadrado. En cartesianas, y en principio va de menos infinito a más infinito, pero lo restringimos de 0 a h, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, hay muchas formas de parametrizar un cono. Una es usar cartesianas, tomando raíz ahí en z. Después se puede hacer en esféricas, ¿sí? Fíjense que en esféricas
Un cono lo que hace es mantener fijo el phi, pero si lo hiciéramos en esférica y mantuviéramos fijo el phi, es medio molesto cortarlo a cierta altura h. Si los planos horizontales, así en z, perdón, en esféricas no son tan cómodos. La forma más cómoda es usar cilíndricas, ¿sí? Restringirlas. Cuando describimos la esfera, por ejemplo, usamos esféricas y dijimos R está fijo. Ahora en el cono lo que vamos a usar es la restricción dada por esta ecuación, por z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo voy a tener R coseno de tita, R seno de tita y z, y la relación entre z y R y tita viene dada por la ecuación. Z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, que en cilíndricas x cuadrado es... tengo una cosa para escribir acá. No, acá no tengo nada para escribir. Tendría que haberlo abierto con Adobe. Qué porquería. Sí, justo agarré el peor visor encima que no tiene. Bueno. Este x cuadrado de acá es r cuadrado coseno cuadrado y este y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado, así que cuando lo sumo me da r cuadrado. Tomando raíz miembro a miembro nos queda que, bueno, el módulo de z es igual al módulo de r, pero estamos donde z es mayor o igual que 0 y r siempre es mayor o igual que 0, así que la restricción es z igual a r. Entonces, fija parametrización en cilíndricas me queda x es r coseno de tita, y es r coseno de tita, y z es r, ¿sí? Porque es lo que sale de esta ecuación. Y bueno, obviamente tenemos toda la vuelta, así que el tita va de 0 a 2pi, pero el r, bueno, si z va de 0 a h y z es igual a r, el r va a ir de 0 a h. Tabla de parametrizaciones, no. No me acuerdo si hice una tabla de parametrizaciones. Después me fijo y subo. Creo que teníamos algo el cuatrimestre pasado, pero no me acuerdo qué tenía. Después me fijo y subo eso. Bien, entonces tenemos R coseno de tita, R seno de tita, R. Donde R va de 0 a H porque Z va de 0 a H y R y Z son iguales. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? Una vez que tenemos esto de acá, acá está todo ya. Tenemos la parametrización y el dominio, ¿sí? Vamos a hacer phi sub tita, phi sub R, producto de los dos, le tomamos norma. Después, como es un área lo que nos piden, la función es 1, así que ahí no hay que evaluar nada. Va a ser 1 por ese vector integrado con R de 0 a H y tita de 0 a 2pi, integrado sobre un dominio que es rectangular. Bueno, cuando derivamos con respecto a tita, los dos primeros dependen de tita. El primero me da menos R seno de tita, segundo R coseno de tita. Z no depende de tita, así que me da 0 su derivada. Cuando derivamos respecto de R, bueno, nos queda coseno de tita, seno de tita y 1. Hacemos el producto vectorial entre ellos. Lo podemos hacer en cualquier orden. Si fuera, después vamos a ver cuando nos importa la dirección de esto, que es la integral de campo vectorial, lo hacemos en el orden que queremos y después nos fijamos si corresponde al pedido. Y en este caso no hace falta fijarse nada porque como le vamos a tomar norma, que tenga un factor menos 1 o no, no cambia nada. Así que cuando hacemos el área de una superficie, lo hacemos en el orden que queramos y tomamos norma y listo. Bien. Bueno, haciendo este producto nos queda R coseno de tita, el primero. Después en J nos queda R seno de tita, porque sería menos R seno de tita por 1, pero como está en este lugar J, va con un menos 1. Y en el último nos queda menos R seno cuadrado, menos R coseno cuadrado, que es
menos R. Igual, no nos importa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, etcétera. Pero se dan cuenta si este relativo al cono, fíjense, es R coseno de tita, R seno de tita, se va para afuera en X en Y, y después es menos R en Z. ¿Se dan cuenta si es, a ver, ¿dónde está el dibujito del cono? Acá. El cono en cualquier lugar tendría dos normales, ¿no? Una que apunta para afuera, ¿sí? Y para abajo, y otra que apunta para adentro y para arriba, ¿sí? En cada punto. Uno traza la normal, uno clava un clavo, puede tener apuntando para afuera y abajo, o apuntando para adentro y arriba. Esta que nos quedó acá, ¿cuál es? ¿La exterior o la interior? ¿La que apunta para afuera y para abajo o para adentro y para arriba? Claro, es la que apunta para afuera y para abajo, ¿sí? Lo más fácil acá es reconocer que apunta para abajo, que es menos R. También si uno ve R coseno de tita, R seno de tita, se da cuenta que es XY, así que está apuntando para afuera. Pero seguro que está apuntando para abajo por este menos R. Así que esta es la normal exterior. Si estuviéramos haciendo algo que, si nos pedían la normal exterior, era esta. Y si estuviéramos después haciendo alguna de las integrales que necesita saber uno si está yendo para afuera y para adentro, esta es la que va para afuera. Bueno, acá no nos importa porque vamos a hacer esta cuenta, el módulo de t sub tita por t sub r, que es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. R cuadrado coseno cuadrado, R cuadrado seno cuadrado y R cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Así que esto es 2R cuadrado, raíz de 2 por R. Y el área entonces va a ser la integral de 1 sobre la superficie, la función 1, no importa que la evalúen con la parametrización, siempre da 1, multiplicado por el vector normal, que es la norma del vector normal, que es raíz de 2 por R, y el dominio es de 0 a 2pi en tita y de 0 a h en R. Integro en tita, ¿sí? Me va a quedar tita entre 0 y 2pi, saco un 2pi factor común. Después integro en R, queda R cuadrado sobre 2, entre 0 y h, me va a dar h cuadrado sobre 2, se me simplifica el 2, me queda pi por la raíz de 2 por h cuadrado. ¿Está bien? Si quieren pueden buscar en algún lado que figura la superficie lateral de un cono. Lo que no figura es en función, creo, directo de h, sino algo así como en función del radio de la base y de la longitud lateral, algo así. Pero si no se toma el trabajo ahí de transformar nuestros datos en eso, puede comprobar que esto efectivamente es esa fórmula clásica. No es una fórmula fácil de sacar si uno no hace una integral de superficie o una integral de algún tipo, la superficie lateral de un cono, porque, bueno, uno tendría que cortarlo en alguna de las generatrices y estirarlo, y eso que queda no es rectangular, como si fuera un cilindro, etcétera, sino que hay que trabajarlo como un pedazo de circunferencia. El cono es una de las que se justifica realmente hacerlo con esto porque es mucho más fácil. Bueno, entonces, una vez la moraleja de esto es, si tengo el caso sencillo, que es, me dan la parametrización y tengo el dominio, ya está. Otra moraleja es, bueno, cómo hacer un cono, un cilindro, una esfera, etcétera, lo tenemos que saber. Entonces vayan anotándose los casos esos. Yo sí me fijo si el cuatrimestre pasado subí alguna lista de parametrizaciones así conocidas. Si no, me fijo si hay alguna, pero estas que vamos viendo, anótenselas, tenganlas anotadas, como para si les toca un cono, saben cómo hacerlo, si les toca un cilindro, si les toca una esfera, cómo hacer esas superficies. Y una vez que nos dan, una vez que tenemos la superficie y el dominio, ¿sí? Si acá queríamos hacer, no sé, medio cono, teníamos que restringir el tita. Si queremos cambiar la altura, tenemos que cambiar el h. Ese tipo de variaciones puede haber. Bueno,
calculamos recién el área. Ahora vamos a hacer una integral sobre el mismo cono, ¿sí? Para ya tener parte del trabajo hecho. Vamos a calcular la integral del campo escalar x más y más z, ¿sí? Sobre la superficie lateral del cono recto de altura h con apertura 90 grados. O sea, el mismo de recién, pero ahora en lugar de calcular la integral de 1, vamos a calcular la integral de este campo escalar, x más y más z. ¿Qué es lo que cambia? En nuestra fórmula, cuando teníamos una f que no era 1, teníamos que hacer f evaluado en la parametrización y después multiplicado por la norma del t sub u por t sub b, integrado en todo el dominio. Así que lo único que cambia es que va a estar multiplicando f evaluado en la parametrización. Acuérdense, acá tampoco lo anoté porque es el mismo ejemplo, pero la parametrización era r coseno de tita, r seno de tita, r, con lo cual x más y más z es r coseno de tita más r seno de tita más r, que es lo que nos quedó acá. R coseno de tita más r seno de tita más r. Esta norma es lo que calculamos recién y nos dio raíz de 2 por r. Y el dominio sigue siendo el mismo, de 0 a h en r y de 0 a 2 pi en tita. Bueno, cuando integramos en tita, fíjense que integro el coseno, me da seno. Entre 0 y 2 pi da 0. ¿Sí? La integral del coseno entre 0 y 2 pi da seno. No tiene una parte positiva y una negativa y se anulan. O uno hace barrow y le queda seno en 2 pi da 0, en 0 da 0. La recta da 0. Con el seno pasa lo mismo. ¿Sí? O uno lo piensa geométricamente y ve que el área entre 0 y pi es lo mismo que el área entre pi y 2 pi, pero negativa. O uno dice, bueno, la primitiva del seno es menos coseno. En 2 pi da menos 1, el 0 da menos 1 también, la resta da 0. Así que estos dos dan 0 cuando los integro. Tendrán un r cuadrado multiplicando, pero integro en tita, y me queda 0 por r cuadrado, ese se va. Lo mismo en este, me va a quedar 0 por r cuadrado y ese se va. Y el último, que sería este, raíz de 2 por r cuadrado, ese no tiene el seno ni el coseno de tita, así que ese es el que sobrevive y, como antes, saca un 2pi. Queda 2pi por raíz de 2 por la integral de tercero y h de r cuadrado. ¿Sí? El último es el que sobrevive, raíz de 2r por r. Integro, me queda r cubo sobre 3, queda la integral de tercero y h, perdón, la evaluación de h y el 0, r cubo sobre 3, queda h cubo sobre 3, y el resultado final es 2pi sobre 3 por raíz de 2 por h cubo. ¿Está bien? No tiene ningún misterio, esto simplemente hay que reemplazar acá en la función, donde diga x por r coseno de tita, donde diga y por r seno de tita y donde diga z por r, que es la parametrización. Si uno parametrizó bien, la integral de superficie de un campo escalar es una integral doble, ¿sí? Que no debería tener problemas más que los que hayamos tenido con las integrales dobles, ¿sí? Así como si uno parametriza bien en la integral de línea, después es una integral de una variable y no debería traer más problemas que los que nos traigan las integrales de una variable. Acá en las integrales de superficie, lo que realmente hacemos como cuenta es una integral doble. Así que si parametrizamos bien, tendremos que hacer Fubin y tendremos que hacer alguna cuenta acá en el medio, pero es todo lo que ya hicimos de integrales dobles, ahí lo podemos aplicar. Bien, ¿se entiende esta idea? Entonces, ¿cómo hacer el área? Si me piden, integro la función 1. Y si me dan un campo escalar, integro ese campo escalar con esta integral doble. Bueno, eso entonces en cuanto a campos escalares, ¿sí? La integral del campo escalar y el área son bastante parecidos. Ahora, cuando querramos integrar un campo vectorial, nos va a pasar algo parecido también a lo que nos pasaba con los campos vectoriales en las integrales de línea. En las integrales de línea, decíamos, no da lo mismo hacer trabajo, una fuerza, o movernos en la misma dirección de la fuerza, ¿sí? Si hacíamos una fuerza F y
un vector tangente que era alfa prima, no daba lo mismo que alfa prima y f apunten en la misma dirección o en la dirección contraria. O en una dirección intermedia, ¿no? Entonces de ahí aparecía el producto escalar. Ahora va a pasar algo muy similar, solo que el vector que nos importa no es uno de los vectores tangentes, sino justamente el vector normal, ¿sí? Lo que nos va a interesar cuando tenemos un campo vectorial es el flujo, o sea, cuánto atraviesa de ese campo vectorial a la superficie, ¿sí? Así como la integral de línea era el trabajo, la circulación, ¿sí? Era lo que seguía tangente a la curva, acá lo que nos va a interesar sobre un campo vectorial es, bueno, cuánto de ese campo vectorial atraviesa la superficie. Es como que lo estuviéramos pensando como que fuera el campo de velocidades de un fluido y queremos saber cuánto fluido atravesó la superficie, ¿sí? O que fuera el campo de velocidades, no sé, del tránsito y queremos saber cuánto tránsito pasó por determinada esquina o cuántas personas entraron por una puerta, ¿sí? Cuántos atravesaron la superficie. Y entonces la idea es que si este campo está dando una cierta velocidad, por así decirlo, en un pedacito así, lo que me está dando es este cubo, este paralelepípedo, lo que me está dando es cuánto pasó por unidad de tiempo, ¿sí? El que llegó hasta acá es el que pasó enseguida y estos de acá llegaron a pasar, ¿sí? El flujo de este vector, o sea, cuánto pasó por unidad de tiempo, me lo da el volumen de este paralelepípedo que tengo acá. Por supuesto, esto me da un pedacito del flujo y lo que tengo que hacer después es sumar sobre toda la superficie. Este pedacito, este paralelepípedo, fíjense que tiene, bueno, la fórmula del volumen de un paralelepípedo es el área de la base por altura, y para hacer eso podemos directamente hacer el producto con esta longitud que sería el módulo de la norma de f, pero como nos interesa el sentido también, vamos a dejarle el sentido en lugar de hacer el producto del módulo por el coseno, lo hacemos directo con el producto escalar y nos va a decir si está saliendo o si está entrando el flujo, ¿sí? No es lo mismo salir que entrar, sobre todo en una superficie cerrada, ¿no? En una superficie como esta, que es abierta, es más o menos arbitrario que uno diga, bueno, quiero saber cuánto flujo pasó para arriba o para abajo, fijo una de las dos orientaciones y me fijo cuál fue el flujo en esa dirección. Ahí uno tiene que a priori decir, bueno, ¿por qué le interesa un flujo o el otro? O aclarar cuál de las dos orientaciones le interesa. Cuando es una superficie cerrada es como más obvio que hay diferencia entre salir, por ejemplo, dentro de una esfera o entrar a la esfera, ¿sí? O salir de un cubo o entrar a un cubo. Ahí es más natural que nos interese la dirección. No quiero pasar la hoja. Bien. El volumen entonces, como les decía recién, lo hacemos con el área de la base multiplicada por la arista esta en un producto escalar para que este producto escalar, si es positivo, sería el flujo saliente, digamos, con esta misma dirección, y si es negativo, sería el flujo en la dirección contraria, ¿sí? Nos diría si entró o salió gente o entró o salió agua. Bueno, entonces lo que dice acá es lo mismo que vengo diciendo. Si f y el vector normal apunta en la misma dirección, este producto va a ser positivo, y si apunta en direcciones contrarias, van a ser negativos. Sumamos sobre todo el dominio de la parametrización y obtenemos de nuevo la fórmula, que es totalmente análoga a la de la integral de línea. En la integral de línea teníamos f producto escalar por alfa prima. Ya sabemos que ahora en las integrales de superficie a alfa prima lo reemplazamos con tu por tb, y entonces ahora es fácil acordarse que la integral de superficie del campo f es la integral de f producto escalar tu por tb sobre todo el dominio. A la izquierda tenemos la notación. La notación usual es sobre la superficie cuando es un campo vectorial. Bueno, se pone de alguna forma que se note que esto es un vector. A veces se escribe directamente la fórmula con las tres componentes.
y si no, se pone en negrita o algo que esto muestre que es un campo vectorial. Al diferencial de superficie, como ahora sí me va a dar si apunta para afuera o para adentro, este TU por TB, apuntará para afuera o para adentro, depende cómo sean, TU y TB. Toma carácter vectorial el diferencial de área, porque esto apuntará para un lado o para el otro, si tiene dirección, además de magnitud. Entonces se le pone el vector también al diferencial, ¿sí? Para enfatizar este producto, que f y el diferencial de superficie, que sería todo este cacho que está acá, son ambos vectores. Y entonces este producto escalar está simbolizando esta cuenta de acá o de acá. Bueno, de nuevo, si yo tengo f y tengo la parametrización, esto es una cuenta, son integrales de dos variables, o sea, integrales dobles, donde d será el dominio de la parametrización, que dependerá de qué sea lo que estoy parametrizando, será más fácil o difícil, pero seguro que en todos nuestros ejemplos va a ser alguna región elemental, así que a lo sumo puede estar entre funciones alguna de las variables y después la otra entre dos números, pero de nuevo, una vez que tenemos f, es una cuenta. Ahora, por un lado, como recién, depende de qué nos den, tal vez lo tenemos que parametrizar nosotros. Y por otro, lo que hay que tener acá en cuenta, sí, es que si me piden, por ejemplo, recién cuando veía el cono, me piden, bueno, el flujo saliente del cono, si me piden el flujo saliente, no me acuerdo si había hecho T sub tita por T sub R o T sub R por T sub tita, el que habíamos hecho recién, el vector que nos dio con el R coseno de tita, R seno de tita menos R, serviría, ¿sí? Si ese era, creo que era T sub tita por T sub R, si me pedían el flujo saliente de determinado campo, bueno, F en R coseno de tita, R seno de tita, R, y acá pondría el que hice recién, que es el que daba con menos R. Y si me piden el flujo entrante o con la normal hacia arriba, le tendría que poner un menos a este. Entonces lo que hay que estar atento cuando es un campo vectorial es, primero empezamos como recién. Hago phi, T sub U, T sub B, T sub U por T sub B. Me fijo cuál me pidieron de las dos orientaciones. Si no me pidieron ninguna, yo digo, voy a usar esta y listo, uso la que me dio. Si me pidieron alguna en particular, me dijeron el flujo hacia abajo, el flujo hacia arriba, el flujo entrante, el flujo saliente, verifico si el TU por TB que me dio cumple eso o no. ¿Sí? Si es la saliente, si es la que va para abajo, si es la que va para arriba. Evalúo en algún punto o, como recién decía, miro, por ejemplo, el signo de la coordenada Z, alguna pista que me diga es la correcta o no es la correcta. Una vez que sepa que es la correcta, uso esta fórmula directamente. Y si no era la correcta, lo peor que puede pasar es tener que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Así que no es tan terrible. Uno lo hace en el orden que quiere, se fija en un punto si es la que anda. Una vez que tiene la que anda, si era esa, y si no con un menos, reemplazan la fórmula y hace la integral doble. Nada más. Bien. A veces se enfatiza lo siguiente, que es una forma de pensar la integral de superficie de un campo vectorial como la integral de cierta proyección, ¿sí? O sea, de cierto campo escalar, que es la proyección sobre la normal. Esto no es muy relevante, pero alguna vez por ahí lo encuentran interpretado de esta forma. Fíjense, nuestra cuenta es esta, ¿no? F por la normal sin dividir por la norma, por du por db. Si multiplico y divido por la norma, lo que aparece acá es justo la normal. Y entonces, si uno lo mira, es como que hubiera hecho la proyección sobre la normal y después integrarlo como si fuera un campo escalar, ¿sí? Solo esa proyección integrado sobre todo el dominio. Entonces, lo que uno está haciendo, por así decirlo, cuando hace la integral de superficie del campo vectorial es ver cuánto atravesó la superficie en este sentido, cuánto se movió en la dirección normal, ¿sí? Cuánto cruzó la superficie. ¿Está bien? Si uno se moviera a lo largo de la superficie, eso no lo mide la integral esta, porque esta integral solo se está quedando con lo que atravesó. ¿Sí? Esto en integrales de línea no lo teníamos, pero podríamos haber hecho algo análogo
Pero ahí lo que veríamos es lo que se movió a lo largo de la curva, o sea, la componente tangente. Es una interpretación, alguna vez por ahí tiene alguna utilidad esta interpretación en alguna aplicación física, etcétera. Para nosotros son dos formas de mirar la misma cuenta. Simplemente multipliqué y dividí por la norma acá y listo. Es como que, entre comillas, unifica las dos integrales, la del campo escalar y la del campo vectorial, porque uno dice, bueno, la del campo vectorial es la integral de la proyección normal como campo escalar. No aporta tanto esa interpretación, pero alguna vez por ahí la encuentro. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tenemos el campo, que es directamente R. El campo es X y Z. Obviamente es un campo vectorial. Y es el campo vectorial, entre comillas, más sencillo que hay, ¿no? El campo vectorial más sencillo que hay sería el 0, 0, 0, pero este es un campo bastante sencillo, es el campo radial, ¿sí? Estas son las flechitas azules. Y quiero calcular a través de la esfera centrada de radio R, centrada en el origen, el flujo saliente, ¿sí? Entonces, si tengo la palabra flujo saliente, la normal, ¿para dónde tiene que apuntar? ¿Para adentro o para afuera? Para afuera, perfecto. Entonces tiene que ser, yo voy a hacer parametrizar, sacar el TU por TV, etcétera, y fijarme si apunta para afuera o apunta para adentro. Si es la que apunta para afuera, me fijo en un punto y no se tiene, por ejemplo, acá tendría X positivo, que es que apunta para afuera. Listo, me quedo con esa. Y si me quedó mal, me quedó que apunta para adentro de este punto, me queda, no sé, negativo 0, 0, le pongo un menos. Una vez que tengo eso, listo, acá reemplazaré X y Z por lo que dan en función de la parametrización. Le haré el producto escalar con el vector que acabo de sacar acá, TU por TV, e integraré en el dominio, simplemente. Bien. La parametrización ya la tenemos. Es la misma que usamos la clase pasada, que es, si yo quiero parametrizar el casquete esférico, lo que tengo que hacer es mantener el radio fijo. Si yo quiero la cáscara de naranja de radio R, mantengo el R fijo en cierto valor R grande. Entonces tengo las esféricas, que eran R coseno de tita seno de phi, con R fijo en R mayúscula. Me queda I igual R seno de tita seno de phi, y Z R coseno de phi, donde tita varía entre 0 y 2pi, y phi entre 0 y pi. ¿Sí? Da toda la vuelta. Bueno, hacemos TU por TV, o sea, T sub phi, T sub tita, en el orden que sea. Yo acá puse phi tita, con lo cual hago primero el de phi, pero es arbitrario, ¿no? Que yo haya puesto phi tita o tita phi. Lo que hay que hacer es hacer los dos, hacer el producto y fijar si apunta para el lado que queremos nosotros, que es para afuera. Si me da para adentro, le pongo un menos. Pero cuando derivo respecto de phi, me queda R coseno de phi, perdón, coseno de tita, coseno de phi, R seno de tita, coseno de phi, y menos R seno de phi. Cuando derivo en tita, me queda menos R seno de tita, seno de phi, R coseno de tita, seno de phi, y 0 porque Z no dependía de tita. Con esto hacemos el producto vectorial, lo metemos en un determinante con IJ acá arriba. Bueno, este por este me da 0 y este me va a dar menos R cuadrado, seno cuadrado de phi coseno de tita, con el menos de que estaba restando, me queda positivo, ¿sí? Seno cuadrado de phi coseno de tita R cuadrado. En J, bueno, este por este me da 0, este por este el menos se va, con lo cual habría un menos más de que está restando, y otro menos más de que era el J.
Entonces este me queda r cuadrado, seno cuadrado de phi, seno de tita. Y por último este me va a quedar r cuadrado, coseno cuadrado de tita, coseno por seno, más r cuadrado, seno cuadrado de tita, coseno por seno. El coseno cuadrado de tita y el seno cuadrado de tita suman 1. Y lo que me queda es r cuadrado, coseno de phi, seno de phi. Bueno, ¿cómo sabemos si este es el que queremos, o sea, el que apunta hacia afuera, porque nos pide flujo saliente o no? Evaluamos en algún punto en el que sea fácil de calcular esto y que no sea un punto degenerado, o sea, en el que de cero, sino algún punto regular de la parametrización. Yo elegí tita igual pi sobre 2, phi 0, que es el punto, bueno, R00 de la esfera. En ese punto, con tita igual pi sobre 2, con phi igual pi sobre 2 y tita igual 0, me queda, bueno, el coseno de tita es 1, el seno de tita es 1, este me da r cuadrado. En este el seno de tita es 0, con lo cual ya el producto da 0. Y en el último el coseno de phi es 0, porque es coseno de pi sobre 2 y da 0. Así que me queda r cuadrado 0, 0. El punto al que corresponde tita igual 0, phi igual pi sobre 2. Podemos ver en la parametrización, si tita es 0 y phi es pi sobre 2. Acá dice algo mal. Ah, estás mirando el tangente. No yo si esto me da 0 también, no, este de acá arriba. Me daría R, 0, 0. Que es el punto que tiene 0 en Y, 0 en Z y toca la esfera en X. Es el punto de R, 0, 0. Y la normal ahí tiene que apuntar en X positivo, lo que decíamos antes. Y acá me dio positivo, ¿no? Pues me dio R cuadrado 0, 0. Esta es positiva. Y entonces tengo que efectivamente la dirección que me dio es la correcta. ¿Está bien? Acá si uno quiere sacar la normal tendría que dividir por la norma. Pero no nos importa la normal exactamente, que sería el 1, 0, 0, sino el signo, para dónde apunto. La dirección, mejor dicho. Bueno, R00 apunta para afuera. Y entonces este vector que tengo acá, t sub phi por t sub tita, me va a dar el flujo saliente, que es lo que yo quería. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar mi campo, que era x y z, evaluarlo en la parametrización, o sea, reemplazar x por r seno de phi coseno de tita, y por r seno de phi seno de tita, y z por r coseno de phi. Hacer producto escalar contra esto, e integrar, barriendo de 0 a 2pi en tita, y de 0 a pi en phi. Esto es lo que decíamos recién. Apunta para el lado que queremos. Bueno, acá tengo. Este es x y z evaluado en la parametrización. Reemplacé x por su expresión en la parametrización, y por su expresión en la parametrización, y z por su expresión en la parametrización. Producto escalar, lo puse en dos líneas porque no entraba. El vector t sub phi por t sub tita que calculamos en la diapositiva anterior. Producto escalar, hacemos producto coordenada a coordenada, y después sumamos, me va a quedar r cubo, coseno cuadrado, seno cubo de phi, más r cubo cuadrado, seno cubo de phi, más r cubo, coseno cuadrado, seno de phi. ¿Está bien? Es lo que está acá abajo. Los dos primeros, si sumo seno cuadrado y coseno cuadrado, me queda r cubo, seno cubo de phi. Que por alguna razón lo copié dos veces, ¿no? Sí. Acá tachen uno, que esta suma es este, y este está, por alguna razón lo copié dos veces. Hay un error acá, que uno de estos sobra. Este no va. ¿Sí? El primero es la suma de estos dos, y este, no sé, se ve que hice copy paste y lo pegué dos veces. El otro es r cuadrado coseno cuadrado de phi, seno de phi. Acá saco un factor común, seno cuadrado de phi por seno de phi, y me queda
r cubo seno de phi por seno cuadrado más coseno cuadrado es r cubo seno de phi. Esto, que es el integrando, lo integro respecto de phi y de tita sobre el dominio D. ¿Está bien? El dominio D era de 0 a pi en phi y de 0 a 2 pi en tita. Integro en phi, la integral de una primitiva del seno es menos el coseno. Entre 0 y pi, pi me da menos 1, en 0 da 1. Entonces esto daría menos 2, con el menos de afuera da un 2. Es este 2 de acá. Y acá también, no sé qué pasó, me olvidé de borrar el coseno. Se ve que acá hice copy paste también y este coseno de acá abajo no va. Es el que ya reemplacé acá por el 2. Tachen ese coseno. Bien, bueno, tachen este coseno que no sé qué sigue haciendo ahí. Es este de acá se reemplazó por un 2, ¿no? Volvió en pi, volvió en 0, resté, me da menos 2, con el menos de afuera me da un 2. Esto no va más. Me queda 2r cubo con respecto a tita, entre 0 y 2 pi lo único que sale es un 2pi multiplicando y me queda 4pi por r cubo, que es la integral pedida. ¿Está bien? ¿Se entiende el procedimiento? Entonces, una vez que tenemos la parametrización, hacemos TU por TV, nos fijamos si apunta en la dirección que queremos. Si no apunta en la dirección que queremos, le hubiéramos puesto un menos. Y después, F evaluado la parametrización, que es reemplazar X y Z por lo que corresponde a la parametrización en la fórmula de F. Producto escalar. Y una vez que hicimos el producto escalar, lo que hay de acá en adelante es una integral doble. Bueno, duda usual que suele haber, es decir, por ejemplo, cuando yo digo parametrizo usando las esféricas restringidas o las cilíndricas restringidas, etcétera, es como que uno está pensando, entonces hiciste un cambio de variable y necesitas un jacobiano, ¿no? Ojo que son dos cosas distintas. Yo lo digo de esa forma para que se entienda cómo se me ocurrió hacer la parametrización. Pero la parametrización me está dando para dos valores, para un valor del dominio, o sea, para dos valores, uno de tita y uno de phi, uno de u y uno de b, un punto del espacio, ¿sí? Que es un x y z. Entonces, no es que estoy después cambiando de variable, yo estoy pensando cómo describir esa superficie, y lo estoy pensando como antes estaba pensando, por ejemplo, describir una esfera a partir de esos parámetros, etcétera. Pero lo que es verdad es que para cada valor de u y de b, o cada valor de phi y de tita, tengo un x y z. No estoy cambiando de variable, simplemente estoy ideando una forma de describir los puntos de la superficie. Entonces, en esta fórmula, que es f evaluado la parametrización por tu por tb, acá no hay ningún jacobiano ni nada. Esta es una definición, ¿sí? Esta igualdad de acá es la definición de la integral de la izquierda. Así que acá no hay ningún jacobiano ni nada. Ahora, ¿qué podría pasar? En este paso esto se volvió ahora una integral doble. De acá en adelante se pueden usar todas las técnicas que uno conozca de integral doble, entre ellas cambio de variable. Si yo después de acá en adelante hago algún cambio de variable en la integral doble, ahí meteré el jacobiano que sea para el cambio que ponga después en adelante. Pero eso es un problema de la integral doble, o sea, de acá en adelante. No de la definición. En la definición, una vez que yo sé parametrizar, no hay ningún jacobiano, no hay nada. Lo que hay es un dominio y lo que antes metía el jacobiano de ese r cuadrado seno de phi o el que sea, bueno, ya estará metido en el t phi por t sub tita o en el tu por tb. ¿Sí? El jacobiano, entre comillas, el hecho de que estamos sobre la superficie y no sobre un volumen así de x, de y, de z, eso ya viene incorporado en este vector, en el vector normal. Entonces, en este paso lo único que hay que hacer es tener la parametrización, evaluar, hacer la cuenta y plantear la integral sobre el dominio. Después de ahí en adelante, si a uno la integral doble que le quedó la quiere hacer con un cambio de variable, con 2, con 50, hará lo que sea para calcular la integral doble. Pero ese es otro tema, no es un tema del planteo de la integral original. ¿Se entiende? Claro eso porque a veces causa dudas.
Bueno, en la práctica van a ser más integrales de superficie, que es la última sección de la práctica 6. Yo lo que quiero hacer ahora es avanzar con los temas de la última práctica de integrales. Después nos queda la de ecuaciones diferenciales, que es la de teoremas. Así que denme un segundo. Voy a ver. No puede ser que no tengamos más la manito acá. No está ni la manito ni el lápiz, ni nada. Necesito algo que me deje escribir. A ver si tengo instalado algo en esta máquina que me deje escribir. Y Luciano, una pregunta, ¿lo de todas las ecuaciones diferenciales tienen algo que ver con integrales o es tema nuevo completamente? Bueno, algunas cosas sí. Para empezar, resolver una ecuación diferencial es integrar. Así que muchas cosas uno las podría plantear como integrales dobles, porque van a ser en dos variables nada más, va a ser y x. Específicamente nosotros las únicas que vamos a tratar así con integrales dobles van a ser las ecuaciones exactas, que va a ser muy parecido a lo que vimos de campos conservativos. Ahí va a ser igual. El resto vamos a tener algunos resultados generales, por ejemplo, de existencia y unicidad en base a propiedades de funciones de varias variables, derivadas parciales, etcétera, pero eso va a ser nada más que el enunciado de un teorema general. Y después las integrales que vamos a hacer van a ser de una variable en general. Así que no vamos a hacer tantas cosas parecidas a las integrales nuevas que fuimos viendo, sino más que nada integrales del estilo de Mate 1, excepto en un tipo de ecuación que son las ecuaciones exactas, o las que se pueden reducir exactas, que ahí sí vamos a hacer lo mismo que hicimos en campos conservativos. Claro, ¿Dónde claro. guardé Perfecto. esto? No, porque no encuentro. Teoremas. Modified. Denme un segundo, que quiero ver si tengo algo mejor que esto. No tengo instalado acá y no tengo nada instalado. A ver si Ocular tiene algo para escribir. No. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que la mayoría de las cosas señalo, no escribo. Bueno, ahora después lo miro. Dame un segundo que a ver si este me anda, no me anda. No veo nada porque fíjate esta ventana arriba. Ahora estoy viendo con uno que dice que lo está transformando y no sé cuánto va a tardar. Vamos a darle un minuto. A ver. Ah, no, me parece que no se ve nada. Sí, podría ser eso. Podría bajar el Acrobat ahora. No, este otro me caga los gráficos y un montón de cosas. Ah, no. A ver si. Hace cosas raras ahí abajo, pero el resto. A ver, ¿y acá con qué escribiría? No, esta es una curva.
Freehand line. Este freehand line tendría que ser lo que yo quiero, ¿no? No, es peor. No sé para qué servirá, pero para ver un PDF así normal no sirve. A ver, vamos a buscar uno online. El Acrobat Reader tiene para escribir, ¿no? Porque si no, lo que puedo hacer es, creo que eso va a ser más rápido de instalármelo y listo. Entonces, un segundo que instalo ese. Oh, no, es un quilombo. No, parece que va a ser más fácil instalarme el Adobe acá, pero voy a necesitar un rato. Para mañana lo instalo, pero ahora no. Porque es fácil instalar en Windows, pero en Ubuntu hay que hacer un par de cosas. Sí. A ver, online. Y a ver. No, pensé que iba a ser tipo algo sudo install Adobe, pero hay que cambiar la arquitectura, no sé qué, es un quilombo. A ver. Sí. Claro, de estos, la pregunta será cuál tiene algo para escribir. Pero me la gran 7 llevaba con el tiempo bien, ¿no? Y ahora me... No puedo creer que hayan empeorado el campus más todavía. Ya no tenemos la manito para señalar. Ah, este anda bien, a ver. Bien, dejo puesto el lápiz. Compartir. Application Screen, Window. Install extension, no. Están viendo Chrome con el PDF, ¿no? Bien. A ver si puedo achicar un poquito esto. No. Bueno. Sí, pero tengo el LibreOffice Draw como que están hechos con directo con el látex, me parece que me los abre mal. Una vez me pasó eso. Después lo chequeo mejor para mañana a ver si no me anda con el LibreOffice Draw o con el... Me instalo el Adobe y listo. Pero acá tengo este lápiz que escribe, ¿no? Sí, escribe. No tengo control Z, así que no tengo que cometer errores. Vamos a cambiar a negro. Bueno, vamos a ver si con esto... ¿Cómo paso de hoja? Ay, no me dejes la flecha arriba a la derecha. ¿Esto qué es? Ah, para volver para atrás. Gracias. Si me lo tapa la ventanita del chat. Y... ¿Cómo paso de hoja? Ahí está, con avanzar página. Bueno, tanto lío y antes de hacer esto quería abrir un Jamboard para explicar algo antes de empezar. Bueno, no, vamos a explicarlo en el medio. Vamos a empezar con esto. La unidad que nos falta de integración es esta, la de teoremas clásicos del cálculo integral,
que esta efectivamente es la unidad 7, antes era la unidad 8. Los teoremas estos básicamente lo que hacen es recopilar todo lo que venimos viendo de forma tal que podamos relacionar los distintos tipos de integrales. La integral doble con la integral de línea con la integral de superficie, la integral de superficie con la integral triple. ¿Sí? Básicamente los teoremas lo que hacen es relacionar distintos tipos de integrales. Ahora vamos a ver la lógica de cómo los relacionan, pero el principal uso de estos teoremas es ese, relacionar distintos tipos de integrales, que nosotros las vimos cada uno por separado. Ahora vamos a ver que haciendo integrales a veces de superficie de un campo, tenemos el cálculo de la integral de línea de otro campo relacionado o viceversa, o haciendo la integral triple de algún campo, tenemos la integral de superficie de un campo relacionado. Entonces los teoremas clásicos del cálculo integral lo que hacen es relacionar los distintos tipos de integrales que vinimos viendo. Antes de ir en sí a los teoremas, vamos a ver que esas relaciones siempre van a ser relaciones entre dos campos asociados, por ejemplo, un campo vectorial y su rotor, o un campo vectorial y su divergencia, un campo escalar y su gradiente, ¿sí? Son todos campos relacionados unos con el otro, y obviamente que si voy a relacionar una integral de línea con una integral de superficie, entre la curva sobre la que estoy calculando la integral de superficie, la integral de línea, perdón, y la superficie sobre la que estoy calculando la integral de superficie, tiene que haber alguna relación. No van a ser curvas totalmente independientes de la superficie, o no van a ser superficies independientes del volumen, ¿sí? Voy a relacionar integrales de superficie con línea o de superficie con volumen cuando haya una relación entre esa superficie y ese volumen, o esa superficie y esa curva, ¿sí? No cualquier cosa. Bueno, para fijar ideas y para ver qué parte de los conjuntos estamos relacionando, vamos a empezar viendo esta sección que es variedades unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Bueno, básicamente una variedad es algo en lo que uno se puede mover. Es como que fuera un espacio, ¿sí? Unidimensional, bidimensional, tridimensional, en el cual uno, si fuera un punto en esa variedad, tiene espacio para moverse. En cada punto de la variedad, o si uno lo mira localmente, bueno, se va a parecer a, si es una curva, se va a parecer a un intervalo, ¿sí? Si es una superficie, se va a parecer a un pedacito del plano. Si es un volumen, se va a parecer, bueno, un pedacito del espacio, un pedacito de esfera, un pedacito de cubo, ¿sí? Esa es la idea de una variedad, que después puede tomar distintas formas. Si una curva puede tomar una forma horrible que no se parece en nada a un intervalo. Una superficie puede ser muy complicada, nada que ver con un plano, pero localmente, si uno se para en un punto de la variedad, o sea, de la curva, se va a parecer a un intervalito, porque uno se puede mover para izquierda y derecha, o para arriba y para abajo, y si es una superficie, uno se puede mover en cualquier dirección del plano tangente, así que es como si fuera un plano localmente. Bueno, la variedad de dimensión 1, que es aquello en lo cual uno se puede mover en una dimensión, es la curva, ¿sí? Y lo que vamos a distinguir siempre nosotros en las variedades son las que son abiertas de las que son cerradas. ¿En qué sentido? Esta curva que está acá, exageré el tamaño de los puntos azules y rojos para que se destaquen, es lo que llamaremos una curva abierta. Empieza en un punto P, termina en un punto Q, que es distinto, ¿sí? Es una curva abierta. Mientras que esta que está acá da toda la vuelta y vuelve acá, o bueno, no sé dónde empezó, puede dar toda la vuelta y volver acá. Esta curva que está acá es cerrada. ¿Ven la diferencia entre la curva de la izquierda y la curva de la derecha? Esta es cerrada y esta es abierta. ¿Está bien? ¿Por qué nos importa la diferencia entre cerrado y abierto, ya sea en curvas, en superficies, bueno, en volúmenes? Porque la curva abierta, y después nos va a pasar con la superficie abierta, tiene dos clases de puntos. Los puntos interiores y los puntos de borde. Fíjense, este punto rojo es un punto interior. ¿Qué quiere decir que sea un punto interior? Que si yo me paro en el punto rojo, tengo espacio para moverme en las dos direcciones, para la derecha y para la izquierda. Todos los puntos interiores son más o menos iguales en ese sentido. Si yo me paro, puedo hacer un intervalito alrededor del punto, llamando intervalito a un pedacito de curva que va, bueno, para arriba y para abajo, para izquierda y para derecha, como le quieran decir,
tengo valores del parámetro que me permiten ir para un lado y para el otro. Sin embargo, en este punto azul de acá, tiene una diferencia esencial con este punto rojo de acá, que es, en este punto azul de acá, solo me puedo mover para un lado sin salirme de la curva. Lo mismo en el punto de abajo, solo me podría ir para arriba sin salirme de la curva. Entonces, lo que tiene la curva abierta es borde. Tiene dos puntos, que son estos dos puntos azules, que son el borde. Es como un intervalo. En el intervalo 1 en todos los puntos intermedios está más o menos igual, pero en los extremos del intervalo, si es AB, en A y en B, está en puntos donde solo se puede mover por un lado. No, acá lo que hice fue como marcar un intervalito alrededor del punto. Eso. Las líneas rojas y azules son eso. Como paréntesis. ¿Está bien? Dije, si estoy en ese punto, puedo ir un cacho para arriba, un cacho para abajo y me puedo mover en todo este. Es como que hay un entorno alrededor del punto. En cambio acá hay un entorno solo para un lado. ¿Sí? Y acá podría haber hecho lo mismo con este. En cualquier punto en el que yo esté, se parece a este. Va a ser, bueno, listo. Me puedo mover para los dos lados en cualquier punto que esté. Entonces la curva cerrada no tiene borde, porque no hay ningún punto como el azul. ¿Está bien? Entonces, curva abierta tiene dos puntos de borde. Curva cerrada no tiene borde. ¿Está bien? En general, la variedad cerrada no va a tener borde. Y la variedad abierta va a tener borde. Si es una curva, el borde va a ser dos puntos. Y ahora vamos a ver en la variedad de dimensión 2, que es la superficie, bueno, el borde ya va a ser más complicado. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre abierto, cerrado? Abierto tiene borde, cerrado no tiene borde. Acá, esta es una superficie, no es muy linda, pero es una superficie abierta también. Es como que fuera un pedazo de una sábana, ¿sí? Que terminan, tiene un borde literal, ¿no? Si tiene una sábana, sabe que la sábana tiene borde. Un punto interior, que sería este rojo de acá, tiene, ¿sí? Como todo un entorno alrededor. Esto que está pintado de rojo así más suave, es un entorno alrededor del punto que tiene todas las direcciones que yo quiera. Yo en este punto me puedo mover para izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, sobre la superficie, para todas las direcciones que yo quiera. También no me puedo mover en la normal a la superficie, pero en la superficie me puedo mover para donde yo quiera. Es como que le pudiera pegar una etiqueta que lo cubra todo el punto y que quede totalmente adentro de la superficie. Este punto de acá, que sería un punto del borde de la sábana, si yo quisiera hacer lo mismo, solo puedo pintar para un lado. No puedo pintar y que quede todo pintado el punto, sino que para cierto lado voy a estar afuera de la superficie. Y si yo quisiera pegarle una etiqueta, la etiqueta quedaría pegada, bueno, por la mitad, quedaría pegada a un lado. No taparía totalmente el punto. Esos son los puntos de borde de la superficie, los puntos en los cuales no puedo pegar una etiqueta y que cubra todo el punto, ¿sí? Algo que yo siempre destaco también, que es fácil, por ejemplo, un vaso. Si uno tiene un vaso, ¿sí? Vamos a suponer que uno tiene un vaso, uno sabe cuál es el borde del vaso, ¿no? Uno tiene el agua por acá, el borde del vaso es esto de acá, donde uno pone la boca para tomar. ¿Y qué diferencia hay entre estos puntos y los puntos que no son el borde del vaso? Bueno, en los puntos que no están en el borde del vaso uno podría pegar una etiquetita y queda en cualquier lado. Ahora, si uno quiere pegar una etiqueta en el borde, le va a quedar media etiqueta de un lado y media etiqueta del otro lado, ¿sí? Del lado de adentro. ¿Se entiende la diferencia? Y punto interior le llamaríamos a este punto rojo o a estos puntitos por acá del costado del vaso. ¿Está bien? Esta es una superficie abierta, ¿sí? Como el vaso es abierto para poder tomar. Esta es una sábana, es una superficie abierta, ¿sí? Que no encierra, ¿qué quiere decir? Superficie abierta que no encierra un sólido, que no encierra un volumen. ¿Sí? Una sábana dice, bueno, tiene 1 metro por 2 metros, pero no dice tiene 2 metros cúbicos, porque no es algo que encierra un volumen. ¿Está bien? Bien. La superficie, entonces, que es la variedad de dimensión 2, puede ser abierta, como es este caso, o puede ser, acá fíjense que este no está muy 3D, pero esto intenta ser una cáscara de naranja, ¿sí? Casquete esférico, la cáscara de naranja. La cáscara de naranja sí encierra un volumen, ¿no? Encierra
la pulpa de la naranja, el jugo, a todo lo que tiene adentro. Encierra a la naranja. Entonces, la cáscara de naranja es una superficie cerrada, encierra un volumen, y fíjense que si uno agarra una naranja, a diferencia del vaso, si yo grafico un punto, no escribo un punto en la naranja, y le quiero pegar una etiquetita arriba, no importa donde yo le haya puesto el punto, siempre voy a poder ponerle la etiquetita arriba. ¿Sí? De hecho, esta es tan simétrica que como que parece que es por eso, ¿no? Que todos los puntos son iguales, pero en cualquier superficie que yo haya logrado encerrar un volumen, los puntos, si yo les quiero pegar una etiqueta alrededor, siempre van a tener esto, porque si hubiera algún punto de borde, quiere decir que no se cerraba la superficie. Entonces, si la superficie se cerró, si encerró un sólido, no va a haber puntos de borde. En todos los puntos voy a poder pegar una etiquetita alrededor. O sea, decir, tengo un entornito del punto que queda totalmente sumergido en la superficie. Entonces, las superficies cerradas, aquellas que encierran un sólido, podría haber sido, por ejemplo, unir todas las 6 caras de un cubo. ¿Sí? Eso también me daría una superficie cerrada y no tendría borde. ¿Cuál es la diferencia más evidente por ahí entre esto y, a ver si con la cosa esta me da mejor, y esto, ¿no? Que sería un cubo, una caja cuadrada? Desde el punto de vista de encerrar algo, no hay diferencia, ¿no? Es más o menos lo mismo. ¿Qué diferencia? Hay puntos que son medio feos en esto que acá no hay, que son los que están en las aristas, ¿no? Bueno, esos puntos que están en las aristas no los vamos a poder solucionar, porque son puntos donde la superficie no es suave. Claro, y las esquinas. ¿Sí? Todo lo que sea esquina, arista, etcétera, acá es feo. Por suerte, como las aristas son de dimensión 2, o sea, de dimensión 1, perdón, porque son pedazos de recta, las esquinas son puntos. Si nosotros después lo que queremos es hacer integrales, no va a sumar nada, ¿no? Porque si yo hago una integral doble sobre un pedazo de recta, eso da 0, porque tiene área 0. Lo mismo si la hago sobre una de las esquinas, sobre uno de los puntos, eso para la integral no sumaría nada. Entonces, cuando yo haga la integral, simplemente la puedo hacer sobre cada cara por separado y después sumar, y me olvido de lo que pasa en los bordes y en las esquinas, porque eso suma nada. ¿Sí? Es como que yo tuviera problemas en un punto cuando estoy haciendo no sé, una integral de una función, y en un punto es no derivable y después sigue. Bueno, no me importa. Yo hago acá así, o que fuera, hasta si fuera discontinuo, ¿no? Si hacía así, hago esta integral, hago esta otra y sumo. Que acá tuviera una discontinuidad, no me preocupa, hago las dos por separado y las sumo. Acá va a pasar lo mismo, así que desde el punto de vista de las integrales, tener un cubo, tener una esfera, obviamente va a cambiar la parametrización que use, etcétera, pero es una superficie cerrada en ambos casos y no tiene borde. ¿Está bien? Superficies cerradas no tienen borde. Cuando tengamos superficies que tienen así alguna, como sería algún punto vértice acá van a ser secciones donde la superficie no es suave, vamos a siempre hacer por separado y sumar. ¿Sí? Todas las integrales que vimos, la de línea, la de superficie, la doble, la triple, son aditivas, lo que quiere decir que si integro en un pedazo y en otro, la integral sobre el total es simplemente la suma de esas dos integrales. Así que lo vamos a poder hacer sin problema. Pero bueno, casquete esférico entonces es un ejemplo de superficie cerrada que no tiene borde. O sea, las superficies cerradas no tienen borde porque todos los puntos uno los tiene totalmente sumergidos en la variedad. Bueno, la variedad de dimensión 3 sería ya el sólido, ¿sí? Y esta es la de mayor dimensión que vamos a ver nosotros. Y básicamente el sólido es algo en lo cual uno se puede mover en 3 dimensiones, ¿sí? Nada más. No vamos a ver sólidos cerrados porque tendrían que ser en R4. Así que todos los sólidos que nosotros vamos a ver son de este estilo, un cubo, una esfera, etcétera, que como sólidos son abiertos, o sea, tienen borde, porque acá el borde de este cubo, ¿quién sería? Sería la superficie dada por todas las caras. El borde de la esfera como sólido sería el casquete esférico que acabo de ver recién. ¿Está bien? Entonces nuestras variedades tridimensionales van a ser sólidos y siempre van a ser abiertos, siempre van a tener borde. ¿Sí? Van a ser sólidos compactos además, no vamos a usar cualquier sólido infinito, etcétera, sino sólidos compactos. Y Perdón, Luciano, una sí. pregunta.
esa esfera, ponele, o sea, la canica. Sí. Tipo, es abierta porque no puedes ir ni para arriba, pues no, o sea, porque eso, porque tipo el borde sería todo el casquete, porque no puedes ir más para arriba. Exacto, el borde es el casquete. ¿Sí? Yo no, hay puntos, los puntos, si yo me paro ahora en el casquete, moverme de ahí, me puedo mover para adentro, ¿sí? Con la normal interior, pero si me muevo para afuera con la normal exterior, me voy de la esfera. Claro, Entonces, claro, esos puntos ya son de borde, son junto al perfecto. borde. Bueno, entonces, la lógica es, si tengo una superficie, su borde, como vimos recién, va a ser una curva. ¿Sí? Si tengo una superficie, no, me equivoqué, si tengo una superficie abierta, vamos a empezar si quieren con la curva. Si tengo una curva abierta, su borde son 2 puntos. No vamos a hacer mucho de eso porque eso ya sale directo en la integral de línea. Pero después lo que sí vamos a ver nosotros es, si tengo una superficie abierta, su borde es una curva cerrada. ¿Sí? Entonces, la superficie es abierta, tiene borde, la curva borde es una curva cerrada, o sea, una curva sin borde. Superficie abierta, tiene borde, curva cerrada. Y después, volumen es un sólido abierto porque tiene borde. ¿Quién es el borde de un volumen? Bueno, el borde del casquete de la esfera sólida es el casquete esférico. El borde de este sólido rectangular, este cubo, es la superficie cúbica. Entonces, el borde de un sólido es una superficie cerrada. ¿Está bien? Esas son las cosas que vamos a relacionar. Vamos a relacionar a una superficie abierta con la curva que da su borde, y a un sólido con la curva cerrada que da su borde, y a un sólido con la superficie cerrada que da su borde. Eso van a relacionar los teoremas. No cualquier curva con cualquier superficie, cualquier sólido con cualquier superficie, sino vamos a hacer alguna integral en una superficie abierta y la vamos a relacionar con alguna otra integral en la curva cerrada que es el borde de esa superficie. Y vamos a hacer alguna integral en un volumen, en un sólido, y la vamos a relacionar con alguna otra integral en la superficie cerrada, que es el borde de ese sólido. ¿Está bien? Esto es conceptual, ¿sí? Acá no estoy haciendo cuentas, después cuál es el volumen en el que estamos y cuál es el borde, etcétera, van a venir en los ejemplos. Pero por ahora quiero que se entienda esto, que no relaciono cualquier cosa con cualquier otra, sino a una superficie abierta con su borde, ¿sí? Que es una curva cerrada. Y a un sólido con su borde, que es una superficie cerrada. ¿Está bien? Esta es la idea de qué es lo que van a relacionar los teoremas. Distintas integrales en distintas variedades, pero no son independientes las variedades, sino que están relacionadas entre sí por eso. Bueno, entonces, dado un campo vectorial F, los teoremas del cálculo vectorial van a relacionar la integral de dicho campo sobre el borde de una variedad, ¿sí? Que puede ser una curva, si la variedad era una superficie, o una superficie, si la variedad era un sólido, con la integral de alguno de sus campos derivados, o sea, con la integral del rotor o de la divergencia, sobre la propia variedad, con la integral de el rotor sobre la superficie o con la integral de la divergencia sobre el volumen. ¿Está bien? Ahora vamos a ver específicamente cuáles son las relaciones y de dónde uno las piensa, pero la idea de los teoremas del cálculo vectorial es esa, relacionar, bueno, al campo integrado en un borde con la integral de alguno de los campos derivados en la variedad, en el resto de la variedad, digamos, en el interior. Eso nos lleva a nuestro primer teorema, que relaciona una integral en el borde con la integral de un rotor en R2, pero eso me lleva también a lo que les decía que quería hacer, que era una pequeña explicación en un Jamboard. Y, a ver, ¿puedo abrir acá el Jamboard? Análisis 2. Copia de copia de copia. Análisis 2.
Hoy es 25, ¿no? ¿Es 25? Bien, están viendo el Jamboard, ¿no? Porque no cambié de ventana. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ir al teorema de Green. El teorema de Green va a relacionar la integral en un borde de una superficie. El teorema de Green va a ser en R2, así que las superficies van a ser sencillas, van a ser pedazos de plano, con cierta integral en el interior de la superficie, ¿sí? en el dominio bidimensional, con una integral doble. Entonces, la idea, que es la misma para el teorema de Stokes, así que la idea es para Green y Stokes, y Stokes porque es lo mismo. Stokes va a ser como Green, pero en 3D. La idea es la siguiente, ¿no? Vamos a reducirlo a lo más que pueda a algo sencillo. Imagínense que tienen una bicicleta, ¿no? Tienen dos platos, plato acá atrás, plato más grande acá, y una cadena alrededor de ese plato. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno hace girar esto, hace rotar el plato, alguno de los dos, y eso hace que rote la cadena alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una cadena de bicicleta. Bicicleta. Entonces, cuando uno rota este plato, lo de afuera gira. Y a la vez, si uno hiciera girar la cadena, lo que haría es rotar los platos, ¿sí? Están enganchados. Entonces, si uno genera una circulación en el borde, adentro rota. Entonces, esto me está diciendo que hay una relación entre lo que rota acá adentro y lo que circula, lo que gira acá afuera, ¿sí? Si uno quisiera, podría transformar, bueno, cuántas pedaleadas di, cuántas vueltas de estos di, en cuánto giró esta cadena, ¿sí? Cuánto, si lo quieren, radianes o en metros o en lo que sea, cuánto gira esta cadena. La rotación de uno de los platos y del otro, lo que genera la rotación interior es una circulación exterior, ¿sí? El borde va circulando a medida que el interior rota. ¿Entiende la idea? Es el borde circula, el interior rota. Rota. Y el borde circula. ¿Está bien? Si yo dijera cuántas pedaleadas di, podría calcular, ¿sí? Si es el tamaño de los platos, cuánto giró el de afuera. O lo mismo, si yo dijera cuánto giró el de afuera, podría calcular cuánto rotó en el interior. ¿Está bien? Bueno, justamente la idea es esa, que si uno está mirando en un campo vectorial en cierta superficie, lo que va a tener es, bueno, la superficie abierta y va a tener una curva, ¿sí? Este sería S y este sería el borde de S. Y va a tener una curva que es el borde, ¿sí? Bueno, la idea es que si uno mira cierto campo, lo que el campo haga circulando en el borde, ¿sí? En el borde circula, tiene que parecerse o tiene que ser igual, ¿no? Por esta equivalencia que decíamos acá y que ahora vamos a mencionar en general, tiene que relacionarse con la rotación de F, ¿sí? En el interior. ¿Sí? Y la rotación era lo que venía dado por el rotor de F. Entonces, la idea de los teoremas de Green y Stokes es relacionar la circulación de F en el borde, ¿sí? En una determinada dirección. Yo acá elijo esta antihoraria, ¿sí? Esta va a ser la estándar. Voy a relacionar la dirección, la circulación en el borde con la rotación en el interior. En el interior tengo una integral de superficie, ¿no? Porque es una superficie. Y lo que integro en el interior ya no es F, sino su rotor. ¿Sí? Claro que no estoy viendo el chat.
claro, te sirve para ir por un lado o para el otro. Sí, ahora vamos a enunciar bien estos dos teoremas, pero ¿de qué sirve? Esta es la idea, y ahora vamos a ver un poquito más en Green cómo formalizar esto de los platitos, etcétera, que es básicamente partir al interior en muchos platitos más chiquitos. Pero imagínense que uno llegó a esta conclusión y se convenció de este teorema. Esto lo que le permite es, bueno, imagínate que yo hago el rotor y el rotor tiene derivadas, etcétera, y es muy sencillo. Entonces acá, porque por ahí apunta, por ejemplo, justo en la misma dirección que el DS, o esta cuenta es fácil. Bueno, puedo hacer la cuenta de acá afuera, o la cuenta de la circulación, haciendo la integral doble o la integral de superficie del rotor. O al revés, imagínate que esta integral es horrible, pero reconozco que esto es el rotor de cierto F, puedo hacer la integral en el borde, ¿sí? Que va a ser en última instancia una sola integral unidimensional, porque es una integral de línea, y con eso calcular la integral del doble del rotor. Entonces, la aplicación práctica que nosotros le vamos a usar a esto es hacer una de estas dos cuentas para sacar la otra. ¿Sí? Esto tiene, para nosotros va a ser más que nada matemático, es decir, cuál de las dos es más fácil. A veces va a ser cálculo de área, con lo cual elegimos alguno en particular. Pero después en la práctica esto, por ejemplo, lo vamos a usar mucho en electricidad y magnetismo. ¿Sí? Esto es un enunciado que es equivalente a la ley de Ampère, donde lo que uno conoce son los rotores, porque los rotores son, bueno, el rotor de algún potencial vector va a ser el campo magnético, etcétera, y uno puede hacer eso para calcular esta integral, si conoce el campo magnético, y entonces calcular la otra integral más fácil, o viceversa, ¿sí? Si conoce una de las integrales de los campos, puede hacer la integral del rotor de la otra forma. Así que nuestra aplicación, y la aplicación que más van a usar, es usar estas desigualdades para calcular una de las dos integrales, la que sea más fácil. No siempre es más fácil una que la otra, eso depende del ejemplo. ¿Sí? Pero la idea es que podemos hacer una integral de línea calculando una integral de superficie, o una integral de superficie calculando una integral de línea. Y como no es exactamente el mismo campo, puede que alguno de los dos se lleve mejor con su integral y sea más fácil. Si las dos son igual de difíciles, uno no gana nada, pero si alguna de las dos es más fácil, ya sea porque el rotor del campo se hizo cero, o se hizo muy sencillo, o porque sin rotarlo el campo era más fácil de integrar a la curva, ¿sí? Porque por ahí esta superficie tenía un dominio que lo hacía fea la integral doble, pero esta curva no es tan fea, ¿sí? Puede pasar que una de las dos integrales sea más fácil que la otra, y en ese caso vamos a poder usar los teoremas de Green-Stokes, que son estos dos. Green es en el plano, ¿sí? Y Stokes es en 3D. Esto sería el enunciado de Stokes. Lo que vamos a empezar ahora es con Green, que es esto mismo, pero bueno, asumiendo que esto es un dominio del plano, ¿sí? Nada más que eso. Y recordando qué es lo que llamábamos rotor en 2D, que era el rotor del campo PQ0. ¿Está bien? Entonces la idea de Green y Stokes es esta. Después vamos a ver una analogía así parecida en Gauss también. Así que lo dejo para mañana cuando veamos Gauss. Voy a hacer una analogía igual, pero no con rotación, sino con divergencia. Bueno, dicho esto, sí, volvemos a... acá puede ser más fácil. Hago directo, sí. Ahí está. Volvemos a nuestro PDF. Y lo que vamos a hacer brevemente es justificar un poquito más la idea esa que dimos recién, pero no es mucha más justificación. La demostración del teorema de Green completa la tienen en el apunte que se llama, bueno, la tienen en el que se llama resumen teórico, y la tienen en el que dice teoremas. En el que dice teoremas tiene la demostración de Green, de Stokes y de Gauss, las demostraciones al nivel de este curso, que son las que están en el Marden y Tromba o en el Subieta, en algún libro de este curso. No las tomo yo las demostraciones estas. La de Green se tomaba, pero ahora no estamos tomando demostraciones, así que no hace falta saberlas para el final, pero si alguna vez se tomaba la de Green. Así que si quieren mirar una de las demostraciones,
Miren la de Green. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? Lo que dijimos recién. Tenemos un campo y adentro de la superficie tenemos cierta rotación y en el borde tenemos la circulación del campo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto rota el campo? Viene dado por... ¿sí? Recordemos que el rotor en R2, ¿sí? Teníamos un equivalente al rotor. El rotor es en R3, ¿no? Pero en R2 teníamos un equivalente al rotor, que era lo que habíamos llamado, bueno, rotor 2, que era hacerle el rotor al campo P, Q, 0. Y esto me daba 0, 0, y la tercer componente era esta, de Q a dx menos de P a di. ¿Sí? El rotor este es, no sé por qué es tan grueso esto, 0, 0, y la tercer componente es de Q a dx menos de P a di. Y entonces la magnitud de la rotación en un campo en R2 va a venir dado por, si el campo es el campo PQ, por Manu, este resto. una pregunta, ahí al lado, ¿no hay chance que bajes un poquito el grosor del lápiz? Porque medio que no se entiende mucho así, pero nada, si molesta, no. Más a la derecha, al lado del puntito negro, que hay unas rayitas de más grandes, más gorditas. Acá. Este, ¿no? A ver ahí. Y puedo borrar con esto. A ver si ahora se ve mejor. Lo que decía es, el rotor, así con este se ve mejor. Lo hacemos en el campo P, Q, 0. Y lo que nos daba era 0, 0, esta parte no nos interesa. Y después nos daba de Q a dx menos de P a di. Entonces, cuando estamos analizando un campo de dos variables, PQ, P de xy, Q de xy, el rotor que tomamos en R2 es esta componente, de Q a dx menos de P a di. Y entonces, el teorema de Green va a relacionar la integral de este campo escalar, ¿sí? de esta función, adentro del dominio D, bueno, no sé cómo lo llame más abajo, pero si esto fuera el dominio D, voy a tener que hacer la integral doble de este pedazo del rotor. Integral en D, de Q a dx menos de P a di. Integral doble de x de y. Y por afuera vamos a hacer la integral del campo PQ. ¿Sí? Va a ser la integral en el borde de D del campo PQ. Vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Bueno, hay una cosa que faltaría decir acá, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos integrales de campos escalares de línea, dijimos, no me importa el sentido en el que esté haciendo la cuenta, la integral de un campo escalar da igual. En un integral de línea, de un campo escalar da igual. Pero esto no es una integral de un campo escalar, esta es la integral de un campo vectorial, ¿no? El campo PQ. Entonces, ¿qué pasa si yo acá recorro como lo puse acá, o recorro para el otro lado? ¿Qué pasaría con la integral si la integral esta, si yo ahora lo recorro para el otro lado? Bueno, me sacaría un menos. Entonces, si yo pongo esta igualdad, tengo que aclarar esta igualdad vale cuando lo estoy tomando, ¿para qué lado la dirección esta? Bueno, esta igualdad vale, en el teorema de Green, cuando estoy rotando en sentido positivo, que es el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? El sentido positivo es la rotación en el plano. Este es el sentido positivo, el que hace crecer el tita. Digamos. Este es el sentido positivo, el antihorario. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vale la igualdad del teorema de Green? Va a ser la integral de ese rotor en D, ahí no hay ningún signo porque es la integral en D, es una integral doble. Tiene que ser igual a la integral del campo PQ en el borde y el borde orientado antihorario. ¿Está bien? Fíjense que si recorro antihorario, si uno no quiere agarrar el reloj para fijarse cómo va el reloj, lo que pueden pensar es, cuando recorro antihorario, que es esta la azul, el dominio, donde yo estoy integrando el rotor, me queda a la izquierda. ¿Sí? Cuando yo recorro en sentido antihorario, me queda a la izquierda. Esa es la dirección positiva de recorrido. Aquella dirección de recorrido que me deja a mi dominio a la izquierda. ¿Está bien? Esto lo claro porque ahora vamos a ver algunas regiones que son medio raras y ahí no es tan obvio.
si es el sentido antihorario, horario, etcétera, es el sentido que deja al dominio a la izquierda. Ese es el sentido positivo. Y acá esta igualdad va a valer con el sentido positivo. Bueno, la idea es que cuando uno está haciendo la integral de la rotación, ¿sí? Adentro, lo que está haciendo es básicamente partir. Bueno, esto sería la curva total. Lo parto a la mitad y tengo, bueno, una rotación en este pedacito y una rotación en este pedacito. Después lo partimos en un montón de pedazos, ¿sí? Y lo que está pasando acá es que cuando uno hace la circulación total, si le hicieran todos estos pedacitos, tenemos, cuando lo partimos, en el de la izquierda estaría yendo para arriba y en el de la derecha estaría yendo para abajo. Entonces la contribución de lo que está acá a la circulación es nula, porque tengo, para el pedazo de la izquierda estaba yendo para arriba y para el pedazo de la derecha estaba yendo para abajo. Entonces se anula la contribución intermedia. Y eso cuando lo partimos en más pedazos, todas las contribuciones internas o intermedias a la circulación se van. Entonces, lo único que termina circulando es lo del borde del dominio, ¿sí? Toda la circulación interior se va anulando una con la otra. La de este lado con la de este lado se matan. Lo mismo esta con esta con esta. Entonces en la circulación no queda nada interior y solo queda la circulación en el borde. Estoy viendo el pronto. Claro, sí, sí, sí. Porque es la integral del mismo campo en la misma curva con un sentido distinto. Tenés la integral acá. En este va una vez para arriba y otra vez para abajo y es el mismo campo en la misma curva, lo único que cambia es un signo. Y lo que sabíamos era que eso cambiaba un menos en la integral. Entonces cuando después sume en todas las partes, esas dos van a dar una menos la otra, 0. Y entonces a la circulación solo aporta el borde externo, o sea, el borde total de la superficie. Por eso la circulación se mide, la integral de la circulación, la integral de PQ, es en el borde. No hay contribución a... para arriba esto. No hay contribución a la circulación en el interior. Bueno, entonces, sentido positivo es, como les decía recién, la regla de la mano derecha, que lo que significa es, bueno, si estoy, en este caso, lo que significa la regla de la mano derecha es si estoy girando en cierta dirección, el dominio que quiero, que es el D, me tiene que quedar a la izquierda. ¿Sí? Yo acá estoy girando en esta dirección y si yo fuera una persona que está caminando en esta dirección, con la cabeza apuntando para afuera de la hoja, o sea, para donde estamos nosotros, yo estaría caminando acá y veo el dominio mirando para la izquierda. ¿Sí? Imagínense que uno fue una persona, voy a darle una cierta perspectiva 3D a esto, si esto fuera Z, si acá hubiera una persona caminando, uno va caminando así y mira para la izquierda y ve D. ¿Está bien? Claro, esto porque después en 3D vamos a tener que pensarlo un poquito, esto de cuál es la dirección positiva. Entonces más vale que ya en green lo tengamos bien. Bueno, una cuestión de notación que en green se usa bastante, no me acuerdo en la guía cómo lo dejé, pero esta integral, yo recién dije, es la integral en el borde de PQ, eso sería F, esa sería esta notación. ¿Sí? Esto acá lo único que puse fue PQ, P, Q es F. Y a veces se usa, sobre todo en los libros más viejos, pero en los ejercicios de green en muchos lados. ¿Se acuerdan que este DL era DX, DY? Entonces puede que lo encuentren escrito así, como P por DX más Q por DY.
¿Qué significa esto? Significa simplemente la integral del campo PQ. La integral de línea del campo PQ. Pero puede que lo encuentren escrito de esta forma. Así que aclaro la notación. Creo que en el libro de Marsden y Tromba lo escriben así porque es muy tradicional esta escritura. Yo prefiero siempre escribir la integral de línea como f por dl, o pq por dl en este caso. Pero a veces lo escriben así. Yo creo que en la guía a propósito dejé alguno escrito de esta forma, así en la práctica les recalcan esta idea de que a veces lo escriben así. Bien. Bueno, acá, si alguna vez ven algo como... Esto lo aclaro porque lo solía ser parte de la demostración, que lo escribí de esta forma. Si alguna vez ven algo como esto, por ejemplo, la integral en la curva y solo está p por dx y no está q por dy, uno dice, bueno, acá hay un error en la notación, ¿no? Porque uno tendría que tener p y q, dx, dy para llevarlo acá. Bueno, esto está sobreentendiendo que la segunda componente era 0 y esto es la integral del campo p, 0. Esto, o sea, sí, me parece de notación, pero en la demostración que está en Marsden y Tromba lo usa, así que como yo seguía esa demostración, solía aclarar esto. ¿Qué significa hacer solo la integral de p? Significa hacer la integral de p, 0. Y lo mismo la integral de q, es la integral de 0, q. El teorema de Green, entonces, enunciado con la forma de diferencial, si tenemos una región tipo 3, ¿sí? Una región que es al mismo tiempo tipo 1 y tipo 2, ahora vamos a ver una pequeña generalización de la región, y la curva que da el borde, ¿sí? El borde de D, orientada en sentido positivo, o sea, en sentido tal que si yo la recorriera, si fuera una persona recorriéndola parado arriba de la curva, vería el dominio a la izquierda. Entonces la integral en sentido positivo del campo PQ en el borde es lo mismo que la integral doble de la componente distinta de 0 del rotor de PQ, ¿sí? De Q de X menos de P de Y. ¿Está bien? ¿Cómo escribiría yo más lindo esto? Dirías la integral más. El borde siempre es una curva cerrada, como lo dijimos al principio del PDF, así que acá yo le pondría una circulación. Y esta es la integral del campo PQ, integral de línea, o sea, de L. Yo lo escribiré así para que sea más lindo. Esta es la enunciado como está en el Tromba y como está en la mayoría de los libros. Se entiende que lo de la izquierda es la integral de línea del campo en el borde, orientado positivo. Y lo que está a la derecha es la integral doble en el interior, o sea, en todo el dominio, de un campo escalar que es el dq de x menos dp de y. Es el pedacito de rotor. ¿Está bien? Esto es el teorema que dije antes de la integral en el borde del campo es igual a la integral del rotor en la superficie, solo que es llevado a 2D, con lo cual la integral de superficie ahora se transformó en una integral doble simplemente, y el rotor en 2D solo tiene una componente distinta de 0, así que esa es la interesante. Podríamos pensar que este D es una superficie plana, y entonces está en el plano XY, y su normal es 0,01, con lo cual esto es, agarré el rotor de PQ, que daba 0,0 y esta cosa, lo multipliqué por el 0,01, y me dio esta función, ¿no? 1 por dq de x menos dp de y. Bueno, ¿para qué vamos a usar este teorema? Como les decía, a veces va a ser más fácil calcular la integral de línea que esta integral doble, o a veces va a ser más fácil calcular la integral doble que la integral de línea. El paso de la integral de línea a la integral doble es como más visible, ¿no? Porque uno le da la integral de línea y dice, bueno, no me sale la integral de línea, a ver si me sale la integral doble, y hago dq de x menos dp de y, me fijo si me sale la integral. El paso de la integral doble a la integral de línea es un poco más convolucionado, o sea, hay que pensar un poco más, porque uno tiene que, si a uno le dan una integral doble, tendría que poder reconocer que eso que está ahí es el rotor, o es el dq de x menos dp de y de algún PQ. No siempre es trivial eso, entonces, sobre todo la vuelta lo vamos a hacer para algunos casos particulares, ¿sí? Por ejemplo, cuando esto sea 1. Vamos a armar un campo que dé 1,
su dq de x menos dp de y, y lo vamos a usar. Así que la vuelta no siempre la usamos. La ida sí, muchas veces si uno ve una integral horrible en una curva cerrada, bueno, ¿qué es lo que se pregunta? Esto no saldrá por green, o sea, si el dq de x menos dp de y es 0, es un campo conservativo, y entonces daría 0 y sería fácil. Esto, por ejemplo, también lo podemos usar para demostrar aquello que habíamos visto en su momento, que los campos conservativos tenían rotor 0, y si tenía rotor 0 y era un dominio simplemente conexo, entonces el campo era conservativo. Y si no da 0, pero da más sencillo, puede ser que la curva sea muy fea, o que el producto entre el PQ y la tangente de la curva sea feo, y que esta integral sea fea, pero que cuando uno lo pasa a dq de x menos dp de y se resten cosas, se simplifiquen, etc. Y uno puede hacer la cuenta. Entonces, muchas veces uno reconoce que un ejercicio es de Green porque le dan una curva cerrada y una integral que dice esto es imposible, y dice, a ver, chequeemos qué pasa con dq de x menos dp de y. Cuando hacen esta cuenta les queda, no sé, 3 por x, o 3xy, algo muy sencillo. Uno dice, esta cuenta sí me sale, uso Green. ¿Sí? Entonces, ir de acá para acá es lo más común. La vuelta la vamos a usar cuando los campos sean ciertos campos en particular. Bueno, tiene que ser una región tipo 3, sí, para el enunciado del teorema, pero después, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar regiones que no sean tipo 3 y descomponerlas en regiones tipo 3. Eso se llama teselar, ¿sí? Que teselar es como armar un piso así con mosaico, con cerámicas, partir en regiones más sencillas. Entonces, imagínense que tienen algo como esto. Esta región no es tipo 3, ¿no? Porque si fuera tipo 3 sería simplemente con x. Esto tiene un agujero en el medio, no hay una función y otra que venga por acá. Pero a esta región la puedo partir en estos 4 pedazos, ¿sí? Tengo un cacho así, otro cacho por acá, bueno, y así cada uno, y cada pedacito de estos sí lo puedo hacer como una región tipo 1 o tipo 2. Y entonces, después simplemente lo que puedo hacer es aplicar Green en cada pedazo, ¿está bien? Y sumar. Yo quiero la integral sobre todo este D del rotor, bueno, haré Green en cada pedacito, la integral del rotor en este pedacito, en este pedacito, en este pedacito y en este otro, y después sumaré. Fíjense algo interesante, a ver si puedo sacar la flecha que hice yo. Algo interesante, si uno hace eso, es lo siguiente. Uno haría Green en este pedazo y tiene la integral del rotor en este pedazo, y por otro lado la integral en este borde. Este borde tiene un pedazo del borde original, 2 pedazos del borde original, ¿no? Este de acá afuera y este pedacito de acá adentro, y 2 pedazos que me inventé yo, que son este y este, que ahora se volvieron interiores. Cuando hago esta integral, en los 2 interiores tengo en el de abajo para la derecha y en el de acá, en el de la derecha, para arriba. Cuando haga el Green correspondiente a este otro pedacito, voy a tener un pedacito del original de afuera, un pedacito del original de adentro, y después voy a tener este vertical recorrido en el sentido inverso al que recorrí recién. Y este horizontal recorrido para la derecha. Cuando haga el de abajo, el horizontal lo voy a recorrer para la izquierda. Y voy a recorrer el vertical para abajo. Y cuando haga el último, el vertical va a ir para arriba y el horizontal va a ir para la izquierda. Entonces fíjense que de nuevo, como antes, estos se van a anular porque es el mismo campo siempre. Entonces estos van a tener la integral con un más y con un menos, cuando sume se va a anular. Claro, ¿qué es lo que me queda? Me queda el borde externo y el borde interno, que es, si yo hubiera dicho, ¿cuál es el borde? Yo les digo, mira, D es esta. Este es D. ¿Qué es el borde? Que son los puntos donde no puedo pegar una etiqueta alrededor. Bueno, tengo los puntos clásicos, estos de acá, esto es borde. Pero también tengo los puntos del borde de adentro, ¿no? Porque si yo pongo acá un punto y hago un entornito alrededor, se me va para afuera, se me va para acá, para este lugar que es blanco.
Entonces el borde de este dominio tiene tanto la curva de afuera como la curva de adentro. Estas dos son el borde del dominio D. Y entonces Green, ¿qué me diría? Me diría, hace la integral en el borde orientado de forma tal que te quede para la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. En el borde orientado de forma que te quede para la izquierda. El borde es el de afuera y el de adentro. Y yo quiero ver esto que es D. El de afuera lo tengo que recorrer antihorario, ¿no? Así cuando voy caminando por acá me queda a la izquierda. Pero el de adentro, si yo quiero recorrerlo de forma tal que me quede a la izquierda, lo tengo que recorrer en sentido horario. ¿Sí? Así cuando voy caminando por acá, miro y tengo a mi izquierda el dominio en el que quiero integrar. Entonces, fíjense que si yo hago green acá, no, cada pedacito por separado, no tengo duda de cuál es la orientación, ni cuál es el borde, ni nada, porque esto es un pedazo de... Bueno, es como si fuera un rectángulo medio torcido, pero este es un clásico dominio así tipo para green. ¿Sí? Es un rectángulo, un cachito torcido acá, pero es un rectángulo. Este tiene un agujero. Green lo que me diría es, mirá, el agujero tiene... el disco este agujereado tiene un borde que es C1, C2. Entonces, la integral doble va a ser sobre D, de dq de x menos dp de y. Esto vino de hacer la integral de dq de x y dp de y en uno, en otro, en otro, en otro, sumé. Ahí eso es aditivo y no pasa nada. En el borde, yo hice todos los bordes y lo que me terminó dando, como me decían recién, es lo mismo que si no hubiera considerado los bordes interiores. Me queda la integral en C1, ¿sí? Recorrido antihorario de PQ, C1, más la integral en C2, que es este de acá adentro, recorrido en sentido horario, de PQ. Y esto es justo, es lo mismo que si uno hubiera dicho, bueno, el borde son estas dos curvas. Entonces, es lo mismo que si hubiera dicho, mira, es el borde de D recorrido en sentido positivo, donde sentido positivo se interpreta que es el que deja a la izquierda al dominio. Entonces acá vale green, pese a que no es una región tipo 3, vale green porque lo puedo partir en regiones tipo 3. Entonces, vamos a poder usar green en regiones que no sean tan restrictivas. ¿Sí? Esta es una linda región para usar green. Vamos a hacer algún ejemplo de este estilo. Así que, bueno, si les preguntan, bueno, ¿por qué vale green acá? Breve explicación de que se puede teselar, se puede partir en 4 pedacitos. Cada uno vale green y los interiores se simplifican entre sí. Bueno, no nos quedó tiempo de hacer el ejercicio de green. Es que tendría que abrir la guía y todo para el ejercicio. Así que mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a comentar brevemente esto, que es el caso particular más importante en el cual vamos a ir de derecha a izquierda, que es inventarnos un campo para cierta integral doble. Eso no es trivial de hacer para una integral doble cualquiera. Uno puede intuir si es un rotor de alguien, por ejemplo, tomándole divergencia y viendo si da cero, etcétera, pero no es tan trivial después ir para atrás. ¿Sí? No es tan fácil como ir para atrás con los potenciales. Eso en física por ahí lo hacen, es el cálculo del potencial vector, pero nosotros no vamos a hacer muchas cuentas de esas. Pero sí en un caso particular, que es cuando esto da 1, nos vamos a inventar un campo. Lo que mañana vamos a hacer es ir para atrás. ¿Cómo reconocer si es un rotor? Les decía, lo podemos hacer con la divergencia. Si la divergencia da 0, es el rotor de alguien. Pero calcular es el rotor de quién son muchas más cuentas que calcular los potenciales que habíamos visto en su momento, que era ir para atrás del gradiente. Esas eran bastantes cuentas. Imagínense, para calcular el potencial vectorial son muchas más. Eso en física por ahí lo hacen en electromagnetismo. Nosotros lo vamos a hacer en un caso particular, que es cuando esto sea 1,
Cuando este sea 1, vamos a inventarnos un campo, que es este que está acá, para en lugar de hacer la integral de 1 en D, hacer la integral de este campo en el borde de D. Y lo que vamos a ver es que hay casos en los cuales esto es mucho más sencillo que esto. ¿Sí? Y eso nos permite calcular áreas. Sí, si uno practica bastante de campos vectoriales, etcétera, le debería resultar más llevadera, pero es una materia interesante esa porque tiene aplicaciones de todo esto. Bueno, entonces, mañana lo que vamos a hacer es, voy a recordar brevemente esto y voy a hacer un par de ejercicios de Grimm. Y después, si tengo tiempo, Stokes. Si ya me queda Gauss nada más para el lunes que viene y listo. Bueno, voy a ver si me instalo el Acrobat para poder usarlo mañana con más facilidad. Nos vemos mañana a la 1, a las 12 en la práctica. Estoy grabando, no tengo que cortar la grabación.